Pues nada, bienvenida Camila a este espacio donde compartir, ¿no?, la experiencia con el eneagrama, cómo aplicarlo en el marco de la vida real y cotidiana, nada de teoría en un papel, sino cómo esto baja a tierra. Y cuéntanos primero de ti. ¿Quién eres? ¿De dónde eres? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo llegaste al eneagrama? Todas juntas, venga, y revueltas. Tú misma, por donde Vamos a quieras hacer empezar. una síntesis, ya que estamos empezando tarde y yo soy muy buena para sintetizar, pero también soy buena para irme por las ramas. Eh, bueno, primero que todo, gracias por la invitación. De hecho, la teníamos para final del año pasado y la pospusimos ahora. Y entonces, gracias a la Asociación de Anagrama por facilitar el espacio, a ti, Cris, por la invitación y por todo este esfuerzo de coordinarlo, de generarlo y de producción ahora con la tecnología. Y bueno, yo me llamo Camila Valenzuela, soy psicóloga organizacional y coach esencial. Soy de Chile, aunque nací en Madrid y ahora he crecido en Madrid. Pero bueno, mi acento es mucho más chileno y hablo más como chilena. Pero bueno, en Chile también cuando hablo me dicen, no, no eres tan chilena. Así que bueno. Y Del mundo, eres del mundo. sí, 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 con un acento chileno, pero que también en Chile es así como no tan reconocido. Eh, sí, gracias, Belén, también por el ayuda. Eh, y bueno, ¿cómo llegué al enagrama? Porque cuando yo estudié psicología, en Chile había muchas escuelas de psicología cuando yo estudié, y cada escuela tenía como una especialización, yo no lo sabía muy bien eso cuando empecé a estudiar, pero la escuela donde yo estudié tenía una orientación más sistémica y habían profesores que como actividades complementarias nos invitaban a explorar un poco el eneagrama. Pero no fue tan formal el acercamiento en psicología al eneagrama, un poco más informal. También pasó que en mi casa mi mamá tenía un libro de eneagrama y entonces, bueno, ahí yo ojeaba y lo que comentaban los profesores me llamaba la atención, pero no mucho, la verdad, igual que el coaching tampoco, porque yo cuando estudié tenía una orientación bien académica y todo lo que no me parecía tan científico no me llamaba tanto la atención, porque yo tenía como una orientación en esa época mucho más, claro, todo lo que era académico, basado en evidencia. eh, pero bueno, cuando yo estudié psicología fue la primera vez que me acerqué al eneagrama y después, con el tiempo, 20 años después de que terminé la carrera, me fui acercando al coaching. Y en casi todas las formaciones que hice de coaching se usa el eneagrama como una herramienta. Y con mi acercamiento al coaching, también tuve varios acercamientos al coaching, pero era así como, como que, como que no, esto no es tan académico y científico, o las escuelas donde iba no me hacían tanto sentido. Y resulta que al final me hizo sentido todo el enfoque de coaching esencial y también quebró un poco mi creencia de que mis formaciones tenían que ser académicas, científicas, y que yo necesitaba no solo profesional, sino que personalmente también desarrollar un ámbito más transpersonal, más espiritual, y por eso me hizo sentido mucho más como visceralmente, más que mentalmente, el enfoque de coaching esencial. Y a través de estas formaciones siempre ha estado el eneagrama. Primero, como decían, cuando estaba en la universidad, llegó primero la sabiduría del eneagrama, con los instintos y los niveles de salud, como los 9 niveles. Después también mucho de Claudio Naranjo, que es un psiquiatra chileno que escribió mucho sobre el eneagrama y los caracteres. Y después ahora con el coaching esencial, con el eneagrama esencial, que está basado en la psicología sufí y que a mí también me hace más sentido, porque le da una visión, desde mi punto de vista, un poco más seria, no académica, pero más seria al eneagrama, menos caricaturesco, más de proceso, más de mapa de navegación, del viaje de la vida, del viaje de transformarse en persona.
con la ley del 1, la ley del 3, la ley del 7, la metáfora que tiene con las notas musicales del quiebre, y eso me hace más sentido en cómo uno va iterando las experiencias en la vida y pareciera que uno va repitiendo patrones, pero simplemente es una nueva capa, una nueva expansión de conciencia. Ujú. Y por eso estoy en el enneagrama. Muy bien. O sea que pasaste de lo científico a lo espiritual, porque con nosotros la línea, tanto de coaching como de enneagrama, es transpersonal espiritual. Y ahí cómo lo has encajado? ¿Cómo para ti ha sido ir moviéndote en estas dos polaridades al final? ¿Cómo lo has ido llevando también a tu vida? Eh, o sea, ha sido un poco disruptivo para mí, porque yo soy así como bien ratón de biblioteca o la no sé cómo expresarlo porque tampoco es que sea tan académica, pero me gusta mucho saber cosas y que las personas usan y que tiene evidencia y después me pasa que en los lugares donde participo o colaboro hay mucha gente que es muy científica y entonces es que el enagrama no lo usamos porque no tiene evidencia científica, ¿no? Pero bueno, después a mí también me pasa que ya en la práctica más de coaching, eh, como nos adaptamos al estilo de aprendizaje del coaching, es bueno ampliar la mirada. Y hay muchos procesos de coaching que se realizan con una evaluación inicial, ¿no? Con estos test de personalidad tipo el DISC, el Hogan, el Myers-Briggs, y todos son mapas diferentes, incluso la carta astral es un mapa, ¿sí? Y a cada persona le hará sentido lo que le hace sentido de esos mapas. Incluso una carta que alguien te escribió puede ser tu mapa de referencia porque ahí están contenidos todos los hitos o los recursos que tú consideras como persona que son relevantes para ti. Entonces, y a mí el enneagrama me parece una herramienta como muy delicada, muy profunda, que tiene muchas capas, que me ayuda a ver como la complejidad del proceso de ser humano. Ujú. Entonces, de hecho, a pesar de haber tomado 2 cursos en Essential Institute y de la teoría y aplicación de Enneagrama para las relaciones, y participar en talleres, y leer libros, y ir a webinars y workshops, y todavía me cuesta entender la herramienta. O sea, creo que es un proceso vital irla aprendiendo y eso también es lo que me da más curiosidad y más enganche con la herramienta de decir, no es un resultado que está en un informe, o bueno, puede ser porque también tú tienes una herramienta de evaluación con el enneagrama que yo la realicé contigo y me pareció súper interesante, pero más que eso es el proceso como tú vives para integrar y estar en tu esencia. Y sobre todo, pillarte cuando estás atrapado en el ego e ir desempoderando el ego. Y ir actualizando tus estrategias para mirar eso en cada vuelta de experiencia, en cada expansión de conciencia, cuando te das cuenta de, uy, de nuevo estoy en lo mismo, pero es otra experiencia. ¿Qué me quiere decir esto en este momento? Que Ujú. necesito dejar ir de esta nueva identificación, este nuevo ego que viene aparentemente como un espejo del pasado, pero que tiene otra faceta, y cómo puedo, al dejarla ir, conectarme con mi esencia. Ujú. A veces hemos comentado contigo aspectos, ¿no?, que han ido saliendo en tu profesión como coach, consultora, etcétera, donde reaparecía la herida y cómo ahí te ayudaba Enneagrama sobre todo Enneagrama Esencial, ¿no?, que trabajamos con las 3 grandes heridas, los 3 centros, a poder identificar mejor de qué va ese fondo y cómo ahí se te disparaba el ego. ¿Nos puedes contar algo de esto? ¿Cómo te ha ayudado, pues eso, ¿no?, profesionalmente o en tu vida? Sí,
bueno, esto también es bien loco porque de todo lo que había leído y del típico test que uno se hace así en internet, yo me identificaba un montón con el 4. Eh, pero claro, tengo muchos 7 también. Y en el proceso de formarme como coach, eh, me costaba mucho salir de mi rol de como consultora experta que sabe, basado en evidencia, visión científica, y me costaba mucho salir de ese rol de tener que saber a acompañar un proceso de transformación en coaching, que lo estuvimos viendo en supervisión, y, y, y ahí pude ser consciente con que tenía una cosa más mental del 5 de tener que saber, eh, y que me descentraba el 7, por eso tengo muchos 7, y que quizá, claro, tengo un ala muy fuerte 4, eh, pero, pero ahí realmente me di cuenta de mi herida al poder hacer la supervisión de mi práctica de coaching. Y claro, a mí siempre me costó mucho la tríada visceral, que se supone que el 5 se centra al 8, y no, nunca lo he visto, entonces me ha ayudado mucho porque al estar tanto en la mente me cuesta estar en la presencia, y que es una competencia esencial del coach. Eh, entonces he podido explorar un registro experiencial que yo como que lo tenía más bloqueado, para poder conocerme, y centrarme mejor, eh, y encontrar la vulnerabilidad de mi herida y reconocer mi esencia. En relación a esto, me comentabas cuando preparábamos un poco la entrevista de hoy, tu experiencia en el último viaje en relación con el eneagrama. ¿Nos lo quieres compartir? Sí, bueno, yo he viajado bastante porque, bueno, como nací aquí en España de padres chilenos, pero después nos fuimos a vivir a Chile cuando yo tenía 8 años y estuve ahí de los 8 a los 25, entonces como que mi identidad es más latina, de Sudamérica. Pero también tengo una cosa como más europea, de los 25 a los 35 estuve acá, después volví a Chile 8 años y después estoy aquí hace 3 años, después de la pandemia, que también pasó que para la pandemia logré hacer un sueño realidad, que era ser consultora internacional, no estar solo abocada a la geografía de Chile o a la geografía de España, sino que poder ampliar mi, mi, mi impacto, mi contribución o las relaciones que hago profesionales y también personales. Y entonces he logrado ser coach y consultora, y lo logré gracias al coaching, ser consultora internacional, pero bueno, el rol de consultora me encanta en el coaching a veces. Ya estoy progresando en eso, desarrollándome como coach. Y entonces trabajo con mucha gente de muchos países diferentes, y pasó que el 2023 hice muchos proyectos con unas colegas que viven en África, en países de África, y yo nunca pensé en ir a África, pero cuando estaba haciendo el primer proyecto con la primera colega que colaboré en esto en África, me dice, Camila, ¿por qué no vienes a Nairobi? Y yo le dije, oye, ¿cómo es el clima entre mayo y agosto? Me dice, mira, hay entre 10 y 20 grados. Le dije, perfecto, porque a mí no me gusta el calor de Madrid. Y como trabajo online, eh, decidí ir a tener una experiencia trabajando desde Nairobi, conocer a mis colegas y conocer un poco también el contexto y la realidad de tantos coaches y facilitaciones que hice en diferentes proyectos en países de África. Incluso conocí a algunos de mis coaches y clientes, entonces fue una experiencia muy enriquecida. Y también fue muy importante para mí en esta trayectoria de descubrirme en los eneatipos, porque yo lo que te comentaba, Cris, era que consideraba que Latinoamérica o Sudamérica es muy emocional, es muy de la tríada emocional, es como muy afectiva. Después acá en Europa encuentro que es como todo mucho más mental, mucho más racional,
Y mi experiencia en Kenia me dio la sensación que todo es mucho más físico, más corporal, más visceral, más somático. Y de hecho, como que ahí empecé con la iniciativa de hacer más cosas de cuerpo, empezar a correr, a hacer más trekking, a bailar, y eso me ha ayudado mucho a estar más en mi cuerpo e irme centrando un poco más a este 8 para reconocer más mi herida y estar más en la presencia. Y porque después he descubierto, claro, si no estoy en presencia es muy difícil tener una mente callada y un corazón abierto y estar más disponible, no solo como coach, sino que en la vida en general. Entonces fue bien curioso poder ver las tríadas del enneagrama en contextos más como continentales, ¿no? Pero bueno, son generalizaciones que, porque obviamente hay de todo, pero uno ve más marcado una tendencia. Exacto, cuando salimos fuera, ¿no? Y lo vemos así desde el helicóptero o desde el avión, es como que, ¿no? Como el eneagrama de la sociedad, ¿no? De naranjo. Y ¿hay algo más que creas que nos ayude a entender esto de bajar el eneagrama a la vida? ¿Alguna experiencia, alguna anécdota, alguna cosa? Eh, o sea, lo que pasa es que es una herramienta muy versátil, ¿no? Y puede servir para un montón de cosas. A mí me gusta un montón ir al cine, por ejemplo, o leer, y estoy permanentemente así como en los personajes de las películas viendo cuál es su herida. A ver si está más mental o más... bueno, y ese conflicto es porque hay una persona que está desde lo mental y el otro está desde la autoafirmación. Y entonces, claro, no hay como comprensión y estas relaciones, y este es como el nudo del argumento de la película porque están chocando las heridas. Y entonces me pasa mucho eso. No me viene exactamente una película en este momento que me pueda acordar para ejemplificar. Pero sí me pasa mucho eso, que más que, por ejemplo, el eneatipo concreto, si es 8 si es 2 es como más si es emocional, si es visceral, si está en la autoafirmación o, o también como, por ejemplo, estrategias, porque hay gente que es muy versátil con las estrategias. Entonces, claro, a veces me ha pasado conocer gente eh, que estoy súper convencida de dónde está su herida, pero después veo, oh, qué facilidad tiene para como la cosa emocional, ¿no? Si es tan visceral, como que es fácil y qué fácil lo mental también, como que hay personas que están como muy, como completas en los Más registros. sanas. Claro, claro, sí. Eh, y también ahí, por ejemplo, lo que sí me gusta es como por ejemplo, que una herramienta que hay en el coaching esencial que son las metacompetencias, que ayudan mucho a como poder desarrollar los niveles de si estoy en el medio o en el menos sano, como ir hacia el más sano a reconocerse en las metacompetencias de, no sé, como a mí me sirve mucho las metacompetencias de la presencia, del amor, eh, La confianza genuina. la confianza genuina, ese es como mi punto débil. Vamos a hacer un paréntesis porque para quien no sepa, metacompetencias es todo un modelo desarrollado aquí, aquí digo en Essential Institute, que son estados del ser. Son estados superiores, ¿no? De orden de conciencia del ser, y hay varias descritas. Y, por ejemplo, cuando hablamos de la ley del 3 en Eneagrama, para salir de la dualidad y integrar la sombra, ¿no? Y trascender el ego, en el polo superior del triángulo, ¿sí? Casi siempre acabaríamos encontrando una metacompetencia, una idea santa, es decir, estados de una conciencia elevada o de alma. Muy bien. Sí. ¿Y cómo te ayudan estas metacompetencias, ¿no? Que comentabas ahora? Y tu mirada desde el eneagrama, la herida, el integrar el viaje hacia otra tríada, etcétera, otro centro. ¿Cómo te ayuda en un caso real? Un ejemplo de, mira, me pasó esto y, ¿no? Y pum, me ayudó a centrarme o a, no sé,
o a tomar conciencia X. Sí, o sea, por ejemplo, claro, muchas veces cuando hay como ruido en las conversaciones, ¿sí? Y no sé, como que no te estás entendiendo o estás malinterpretando. eh, y claro, yo tengo la tendencia a enredarme mentalmente y esto está conectado con esto porque la otra vez pasó esto, entonces esto ya es un patrón sistémico y, y claro, esto está trabado aquí y como que no sé cómo avanzar. Eh, y me pasa mucho con la gente emocional, que me cuesta, y que yo soy súper emocional, pero me cuesta, es como, es mucho más práctico, ¿por qué nos enredamos aquí? Eh, entonces, claro, a veces como que me saltan voces como un poco paranoicas o un poco así más como agresivas, y hay una metacompetencia que es la parresía, que es como decir lo justo, en el momento justo, como que sería como la Sí, asertividad, ¿no? desde el amor. Uh-huh. Y claro, y desde el amor. Entonces, como que me sirven como un marco referencial, como para no arrancarme con los automatismos de me voy a ir por el lado insano o me voy a quedar aquí en el medio, me ayuda. Aquí una persona Sí, pregunta, no sé si hablan entre vosotros o seis partícipes, es la primera vez que os pillo sí. online. Quien quiera escribir algo en el chat, hacer alguna pregunta, lo puede hacer, ¿eh? Vamos leyendo el chat, como habéis visto, y podemos contestar lo que queráis. Eh, ya después voy lo que dice tus ex Toreto. Eh, La parresía, decías. Uh-huh. sí, o sea, como que las metacompetencias me sirven como una herramienta práctica, un marco para decir, a ver, en dónde me está doliendo en este momento la herida, porque siempre es diferente, pero bueno, siempre es ese punto, pero es una experiencia diferente. Y entonces la metacompetencia me sirve como un marco práctico de decir, ¿y cómo aplico la parresía para transformar la herida en una dimensión de vulnerabilidad que me permita estar más desde mi esencia? Eh, entonces, bueno, ahí también hicimos este curso contigo, el viaje al ser esencial, donde estuvimos practicando las metacompetencias en varios niveles, en estos estados del ser, siendo bien consciente eh, de qué era importante trabajar, porque también hay muchas metacompetencias y no todas tienen sentido en todos los momentos para ti, pero bueno, una vez que trabajas una es interdependiente con la otra, y yo eligiendo como de duplas o triadas, a ver cómo y bueno, muchas veces eliges una o dos, pero resulta que en el fondo estás trabajando otra, que para mí siempre tiene que ver con la confianza genuina. Pero bueno, me voy apoyando en otras que me van dando como más profundidad y más solidez en ese desarrollo de los estados del ser para reconocerme en mi esencia del enneagrama. Uh-huh. Muy bien. Todo un viaje. Vamos a ver si vemos lo que ha preguntado. ¿Desde dónde los percibiste? ¿Desde el origen? Mira, esto porque por mi experiencia, ¿eh? Es por mi experiencia. Y entonces tendrá que ver con mi percepción. Entonces, como mi experiencia viviendo en Chile, compartiendo de Colombia, de Venezuela, que hay mucha, de Perú, que hay mucha gente de esos países en Chile, es que somos muy emocionales en el trato. ¿Sí? Todo es como muy afectivo, de hecho, por ejemplo, cuando yo era pequeña, a todos los amigos de mi mamá o a todos los adultos, tú les dices tío o tía. O sea, por ejemplo, Cris, si yo te hubiera conocido en Chile a los 10 años y me hubieran presentado, oye, mira, ella es la amiga Cris, tú eres mi tía, la tía Cris. Y todo es así como muy familiar, muy afectivo. Eh, por ejemplo, en las oficinas, en los trabajos, todo el mundo se saluda de beso. Bueno, en Chile se da un beso, pero todo el mundo se saluda todos los días y para mí era uff. A mí como que mi espacio no tengo, pero es como una obligación social. Eh, y también, claro, hay mucho apego a ciertos círculos, todo es como mucho más afectivo en ese sentido.
Hay mucha broma, todo muy de reírse. Aquí en España también, pero es diferente. Y aquí en España, pero generalizando un poco más Europa, porque yo he vivido aquí en España y en Inglaterra, he pasado como harto tiempo por Francia y Alemania, como generalizando un poco el arquetipo, digamos, por decirlo así. Es todo mucho más racional, es como la marca de la ilustración, de el dualismo cartesiano. De pienso, luego existo. Entonces siempre hay como una argumentación racional, hay una política, hay un, una ley, ¿sí? O sea, de hecho, Europa en este momento es el único que quiere regular la falta de ética de las grandes tecnológicas, por decirlo de alguna forma. Es como que hay un pensamiento más profundo, es todo más mental, más racional. Y después en mi corta experiencia en África, que es más difícil generalizar, porque he estado mucho más tiempo entre España y Chile, pero en mi corta experiencia allí, eh, yo he visto a la gente en la calle, caminando por la calle, no hay transporte público. O sea, hay un transporte público que se llama Matatu o unas motos que se llaman Boda, pero es como diferente aquí. Entonces, la gente en general camina, tú ves mucha gente caminando y la gente camina mucho. Entonces, también las personas están en muy buen estado físico, bailan muy bien, hay muchas tribus diferentes, corren, son buenos para los deportes. También por lo menos en Kenia me pareció que la gente tenía muy buen sentido del humor y muy esta cosa así física de vamos, de estar, y es por esa experiencia que digo eso. No sé si le habré respondido la Oh, pregunta. Y después ya, acá dije otra claro, cosa. yo creo que obviamente todos son matices, ¿no? Porque podemos pensar en una Latinoamérica también más chamánica, que sería más tierra, más somático, pero en lo social, cotidiano de la ciudad, ¿no? Parece que es todo como así como más emocional, de hecho, las líneas de trabajo en coaching y demás, casi todas incluyen la palabra relacional. Todos son relaciones, todo está ubicado desde las relaciones, etcétera. Mientras que efectivamente hay así, ¿no? De forma estereotipada, pues otras regiones, otras zonas, otros países que abuela, ¿no? A vista de pájaro huele como a otra cosa. Luego, obviamente, cuando bajamos al detalle, como bien dices, ya la cosa cambia. Luego también nos dice aquí, confianza genuina. Interpreto que hablas de la tríada 963. Bueno, la confianza genuina pivota en el 6, en el centro de la falta de autoconfianza, precisamente, ¿no? La herida de autoconfianza o herida de vida en el modelo de Enneagrama Esencial. Y cuando hablas que siendo chilena eres emocional, bueno, ya hemos dicho que eres medio chilena, medio española, medio no se sabe qué. Eh, desde dónde procede esa emoción, desde el sentimiento de valía. Si hablamos de valía, claro, es que aquí entraríamos a hablar de las heridas, que es un poco complicado. No sé si aquí no conviene entrar demasiado en teoría, porque estamos desde lo experiencial. Y 6, no quise dar tanto en el clavo. Perfecto. Bueno, ¿qué nos quieres compartir de esto en ti, en tu experiencia, en lo que tú has vivido respecto a tu parte emocional o a tu parte más cognitiva o mental o del centro mental? Sí, bueno, es interesante esto que está comentando tu ex Toreto, porque, claro, yo como mucho tiempo pensé que era 4, tenía mucho sentimiento de desvalorización, pero después, con este proceso que comentaba de lo que me costaba estar en el rol de coach, porque necesito saber, eh, es una sensación de desvalorización porque no sé, o porque creo que no sé. Eh, y también por desvalorizarme porque me cuesta desapegarme de no necesito saber. Claro, y cuando estoy en una situación que no sé, me siento un poco
eh, como incómoda, como desnuda, como que me falta la coraza. Ujú. Entonces, atravesar ese proceso ha sido como súper interesante y curioso para mí porque ha habido esta tendencia. eh, yo como buena 5, o parece que es algo que le pasa a los 4 y a los 9 también, tengo mucha tendencia a retraerme. Soy bien expresiva y sociable, pero necesito mucho tiempo para mí. Pero cuando me siento muy expuesta, tengo más tendencia a retraerme. Entonces, cuando hay experiencias en que no sé, da lo mismo que sepa porque no importa saber, y yo me siento casi como humillada porque no sé, pero porque no hay que saber, simplemente no es nomás, me retraigo. Ujú. Entonces, y después me cuesta mucho salir de la retracción, porque retraerme para mí es muy cómodo, porque estoy en ese como especie de rol de ratón de biblioteca, que me encierro aquí a hacer cursos online y a leer, y aquí me quedo. Ujú. En, Eh, en el, un- en una la cosa parte. que, una cosa que a lo mejor también se puede entender hablando de metacompetencias y ahora que comentas más, ¿no? Esto que pasa en tu experiencia de NA tipo 5, eh, lo que decíamos de la ley del 3, ¿no? Y de cómo salir de esta dualidad sé, no sé, experta, intuición, etcétera, etcétera, que también hay una metacompetencia que es que la situamos en el punto 5, que es la de sabiduría, y sabiduría incluye intuición y razón, ¿sí? Y poder Claro. pegar en el sé sin saber qué sé, no tengo palabra, no hay racionalidad ahí, no hay explicación, etcétera, ¿no? Mm. Y por lo tanto, eh, como tú decías, ¿no? Ayuda a, a, poder salir de la dualidad donde estamos atrapados desde el punto de vista del ego, ¿no? De lo que tengo que ser y no puedo ser, necesito ser esto y me da miedo ser lo opuesto, etcétera, ¿no? La sombra. Dice, os pregunté, pues me di cuenta estos 2 últimos años que trabajé sobre el enneagrama diario, que entendí que hacemos, a ver, qué hacemos, sentimos, pensamos desde otra emoción, creencia, impulso, pero descubrí que de lo que hablamos del eneagrama, que de lo que hablamos, nos olvidamos de la autoestima de la persona y que si la incluimos entendemos cuál es la identidad. Claro, aquí la autoestima nosotros la situamos en la tríada del corazón, que la desconexión de este centro nos lleva a la inautenticidad, efectivamente. Claro. Y que el ego es una identificación. Muy bien. Veo que estás también en la línea espiritual, transpersonal, tu sextoreto, tu sextoreto. Sí, aquí es complicado. Aquí vamos a dejarnos llevar por la experiencia y las cosas que Camila nos pueda traer. Di, Camila. Y eso es lo interesante también del eneagrama, porque después uno, cuando empieza a explorar y ver más como todas las capas de lectura, las interpretaciones, después están los instintos. Entonces también eso te da una información un poco de por qué te puedes confundir, por qué yo siendo 5 me puedo confundir con el 4, porque soy una 5 social y me confundo mucho con el 4, y porque yo siento que una desvalorización de autoestima, por ejemplo, cuando no sé, pero en realidad lo que me descentra es que no sé. ¿Y cómo no voy a saber si yo tengo que saber? Yo lo tengo que saber todo, pero bueno, es imposible. Eh, entonces, y esos registros los tengo muy bien, o sea, esa dualidad entre la cosa emocional y mental, y enredarme en lo mental y atraparme, y me da así como una angustia así emocional, los tengo muy conocidos. Pero claro, lo que me cuesta más es la presencia en mi cuerpo y darme cuenta en mi cuerpo antes, o descargar toda esta cosa mental y emocional a través del cuerpo. Entonces, pues ahora corro, que yo odiaba correr. Pero bueno, cuando era pequeña me gustaba a mí hacer voleibol y tenía que correr, pero no me gustaba. Voleibol me gustaba porque eran piques cortos, rápidos. Pero bueno, ahora cuando estuve ahí en Kenia, como son corredores, y dije, ah, mira, yo voy a empezar a correr también. Pero bueno, empecé corriendo 2 kilómetros, han pasado 6 meses y ya corro 3,5 kilómetros. Muy bien.
espero que en 6 meses me llegue a correr 5 kilómetros, porque de verdad me ayuda mucho a estar aquí, ahora, en la tierra, a quedarme quieta en un lugar también, porque esta cosa mental es muy aérea, y como yo tengo también esta dualidad, Chile, España, y soy bien sociable, tengo como amigos en todas partes, tengo esta tendencia a escaparme permanentemente. O sea, si no me retraigo aquí en esta cueva, me escapo a ver a mi amiga a Londres, a Barcelona a ver a Cris, a Bilbao a ver a mi amiga, a Alemania a ver a la otra amiga. Entonces, bueno, esto de correr, y me metí a bailar, que también ahí en Kenia hay 42 tribus y cada una tiene su baile, y la gente tiene como mucho ritmo. Y dije, bueno, yo digo, claro, yo me quedo como muy pegada en este registro mental emocional, y hay más registros. Y hay más registros entre estos 9 eneatipos, que cada uno tiene 3 instintos, y después 9 niveles. Entonces ya no es una cosa así como plana, es una cosa que es tridimensional, y que una experiencia va para allá y para acá, y entonces uno se va reconociendo mejor y caricaturizándose menos. O sea, no es que sea bipolar ni esquizoide, es que estoy dando una vuelta, y esto te permite ser consciente. Uf, claro, me estoy yendo otra vez por este hoyo, y esta experiencia que ya me doy cuenta, y que soy consciente, me está ayudando a crecer, a desarrollar, a ser más plena y no victimizarme tanto, con las polaridades que uno va transitando. Exacto, genial que traigas esto, porque uno de los riesgos de Eneagrama es la caricatura, la sobreidentificación con un egotipo, y cuando en realidad somos todos los tipos, y lo que conviene es, desde nuestra mirada por lo menos, pues estar en conexión con los 3 centros, ¿no? Aquí hemos hablado bastante de los 3 centros sobre todo. Así que lo recomendarías. Eh, o sea, de todas formas, o sea, recomendaría mirarlo con una mirada bien curiosa, y no caer en la lectura plana del eneagrama y los eneatipos. Quizás más mirarlo como un mapa del viaje de la vida, de cómo uno va pasando por diferentes estaciones, como hay uno que a veces vuelve a ciertas estaciones. Y como hay estaciones que a veces son medias circulares, pero igual avanzan, como una espiral. Eh, entonces creo que es un mapa de navegación muy completo, que acompaña, que dota de muchos marcos, y que se puede complementar con otras herramientas, como por ejemplo ahora hablábamos de las competencias para hacer ejercicios prácticos. Después, por ejemplo, tú, Cris, tienes este libro que a mí me sirvió mucho para reconocerme. Aquí hay ejercicios muy buenos sobre cosas que son, mira, la queja. ¿De qué nos quejamos? ¿De qué nos quejamos cuando nos quejamos? ¿Por qué nos quejamos? ¿Con qué nos estamos quejando? O el diálogo interno. Son ejercicios como súper simples, pero y a mí me viene bien irlo leyendo y revisando y rehaciendo de vez en cuando, eh, para darme cuenta dónde estoy en el mapa. Así que yo invito a verlo así, como más que decirme, soy 2, el ayudador, el que siempre quiere ayudar, o soy 5, este mental que está ahí, como más como quiero navegar este proceso de ser persona. De hecho, que hay un comentario que habla de 36 arquetipos en lugar de 27. Bueno, en realidad desde aquí decimos que arquetipos son los 9, pero los tipos llegan por lo menos a 400 y pico, y yo he contado hasta 700 y pico con todas las variaciones. 27 solamente es otro aspecto más, ¿no? Pero es enorme. Es como, ¿no?, decir el pelo rubio, moreno y pelirrojo, pero o los colores, ¿no? Más fácil, cian, amarillo y magenta, cuando en realidad las tonalidades de colores son prácticamente infinitas, pues. Tiene que ver con esto cuando empezamos a añadir niveles, subtipos, orientaciones, alas, bueno, en fin, ¿no? Todo el montón de aspectos, flechas, el montón de aspectos que hay,
dentro de lo que es el viaje del eneagrama, como bien decías, ¿no? De dónde vengo, a dónde voy y cuál es el viaje, ¿no? De, de vuelta a casa, ¿eh? Sería esto. El eneagrama psicológico es un aspecto pequeñito de todo esto, que además muchas veces ya sabemos, ¿no? Hay gente de eneagrama que lo caricaturiza en extremo, porque a la gente le gusta al final, ¿eh? Le gusta que le digan quién es en un test y con una caricatura, y así ya se sienten tranquilos porque ya se conocen o algo por el estilo. Y nada más lejos de la realidad, ¿no? Yo creo que lo bonito del ser humano es esta inmensa complejidad que, como bien decías también, ¿no? Dinámica, sistémica, profunda, inabarcable, que siempre estamos viajando en capas de espiral, vueltas de espiral, y que si uno pone atención ahí y conciencia, descubre un universo, ¿no? Dentro de sí mismo y en los demás. Sí, Sí. muy bien. No sé, ¿qué más? ¿Algo más que nos quieras contar? ¿Ha quedado por ahí una pregunta por hacer? Eh, bueno, a mí como que me gustaría recalcar un poco que o sea, cuando uno tiene la tendencia así de, yo ahora estoy haciendo un curso de coaching somático y hay mucha gente que sabe de enneagrama, entonces tú eres 2 porque tienes no sé qué chepa en el cuerpo. A mí esas cosas no me gustan, porque es como estereotipar mucho algo que uno no sabe dónde le duele a la persona. Y yo invito a ser más cuidadoso con eso, porque sirve para hacer hipótesis, pero es una hipótesis. Y uno va explorando y también se va sorprendiendo, porque como bien tú dices, es una cosa más multidimensional, no es tan plana y lineal. Y yo sobre identificarme con uno, me pierdo las experiencias. O sea, por ejemplo, yo que estaba sobreidentificada con el 4 y el 5 me estoy perdiendo de anclarme en lo que me centra, que es mi ala 8 que no la había explorado para nada. La flecha. Entonces, Ujú. entonces a mí eso me sirve bastante y por eso estos ejercicios que salen un poco, que lo voy a mostrar de nuevo el libro porque preguntaba qué libro es, se llama Ejercicios de la Psicología Sufí, que viene de este libro por si quieres leer más, el Enneagrama Sufí. Pero Exacto. este Estos, es peso pesado, pero es muy interesante. estos Entonces, los tenemos en Essential Institute, del autor, ¿no? Que nos los podéis pedir y os los enviamos. y estos ejercicios a mí me ayudan porque no es como si eres NA tipo 2, no. Es la experiencia y como tú ves la experiencia desde donde tú estás transitando el viaje en este momento. Eh, y entonces te permite reconocerte más allá de una sobreidentificación o de un arquetipo. Y después porque los he hecho como 3 veces los ejercicios, entonces ya ves tu patrón. Ujú, ujú. Hay, ahora que dices esto, por si os interesa, ¿no? Volviendo a los tipos y demás, en el canal de Essential Institute hay una meditación, si buscáis meditación de la ley del uno, hace un recorrido por todos los eneatipos, egotipos, desde un lugar de centramiento de la ley del uno, etcétera, que a lo mejor os puede también venir bien para esto. Se me hace raro, mi pareja es psicólogo. Él después de escucharme tanto ya me entiende. Bien. Pues no sé si no tenéis más preguntas por aquí y tú ya has dicho lo que querías decir. Creo que estamos pues más o menos en tiempo. Ya no sé cómo hemos tardado en empezar. Me he descontado. Eh, pero vamos, yo ya creo que las curiosidades las has atendido, ¿eh? Creo que ha sido muy interesante explorar tu experiencia desde distintos países, continentes, centros, y cómo lo bajas a tierra en tu vida, en tu profesión, en tus relaciones, y el viaje que estás haciendo hacia el ser, hacia las metacompetencias, hacia integrar el centro, en fin, ¿no? Un viaje muy bonito de crecimiento personal profundo. Así que te felicito por ello y también muchísimas gracias por
haber participado y haberte expuesto y poder, ¿no?, contar tu experiencia. Sí, no, y bueno, muchas gracias a ti, Cris, porque tú has promovido mucho el eneagrama y con otras herramientas y a través aquí de la Asociación de Eneagrama ayuda mucho a desdramatizar el ego y poder vivir más en plenitud y estar más en paz con uno mismo y estar en este proceso de estar siendo personas, de disfrutar el dinamismo y no estar añorando un pasado o anhelando un futuro y disfrutar el presente como somos, como estamos, siendo conscientes. Así que muchas gracias por todo lo que hacen y por acompañarnos a todos en nuestro proceso. Gracias. Ay, ahora que dices esto, hay una competencia que es el amor con H, que tiene mucho éxito entre el público, porque es precisamente, ¿no?, esta desdramatización, es la mezcla o la unión entre amor y humor, que parte de esta aceptación profunda de uno mismo y a la vida, para poderla vivir con alegría, desde el fluir. Entonces, me parece que efectivamente es una metacompetencia fundamental como humanos, porque nos enredamos, algunos tipos más que otros, pero todos nos enredamos absolutamente en el drama y en las pequeñas cosas y nos perdemos las cosas realmente importantes que nos harían una vida más bella, más plena, más sabia. Así que gracias por recordárnoslo. Muchas gracias, Camila. Como siempre, que la sabiduría nos acompañe. La sabiduría nos acompañe. Gracias, Cris. Gracias a ti. Gracias a todos quienes estaban hoy. Gracias. Chao, chao. Chao.